Y bueno amigos, estamos listos aquí para comentar varias cosas que ha dejado el día lunes, un lunes bastante tranquilo, sinceramente bastante tranquilo, pero que por supuesto vamos a comentar cosas que tienen que ver con el Real Madrid, así que no me voy a enredar con muchísimas más cosas, les voy a pedir como siempre que me acompañen hasta el final de este video y que sin muchísimo más cuento, damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y justo lo que les estaba comentando, hay varias cosas que la verdad podemos comentar y que me han llamado mucho la atención, que seguramente a más de uno de ustedes también. Me gustaría empezar hablando de Arda Güler. Arda Güler, que bueno, es el futbolista que creo que es el único futbolista del Real Madrid que no ha disputado ni un minuto esta temporada aún, al menos hablando de futbolistas de la primera plantilla. Y que bueno, todo parece indicar que ya está en la recta final de su recuperación de su recaída, en la que bueno, ha tenido una pequeña recaída el futbolista turco, que bastantes ganas tenía, nos ha dejado al principio. Y que bueno, todavía creo que hay muchas ganas de verle sobre el césped, a ver qué es lo que trae el pequeño turco este. Se habla incluso de que puede estar disponible para el próximo 8, que creo que es el día que va a jugar el Real Madrid nuevamente. Y la verdad es que va a dejar algo bastante interesante, porque da la sensación de que se han cumplido unos plazos interesantes, debido a que de hecho ha estado entrenando con cierta normalidad. Quiere decir que todos estos días que quedan para el partido del día 8, que creo que es contra el Rayo, va a tener esa seguridad o esa confianza de que va a poder estar tranquilo en ese partido, y que la verdad hay bastantes ganas de verlo. Lo he dicho otras veces, que se hagan las cosas bien. Ojalá se hagan las cosas bien con el futbolista turco, para que no haya ningún tipo de recaída, no haya ningún tipo de problema, porque sí, hay muchas ganas de verlo, pero realmente es importante de que se recupere bien, que al final creo que va a ser lo más importante. Seguimos aquí porque bueno, parece que Tchouaméni va a estar lesionado ahí un tiempo, va a tener un pequeño problemilla, y la verdad es algo que ha llamado la atención, porque se ha creado una corriente en la que se habla de que un encontronazo que ha tenido con Gavi es el que le produjo esta lesión a Tchouaméni. De hecho, lo publica algún medio de comunicación en su cuenta de Twitter, y el mismo Tchouaméni se encarga de desmentir esa información, de decir no, no es culpa de Gavi. Algo así dice Tchouaméni, lo voy a leer exactamente porque lo tengo por aquí. Dice: no es culpa de Gavi, me lesioné al final de la primera mitad. Quiere decir que Tchouaméni jugó 45 minutos totalmente lesionado. Y bueno, me parece interesante que Tchouaméni haga esta aclaración. Me parece muy bien, porque la verdad habla de lo que le enseñan a los futbolistas del Real Madrid como valores, como ser honestos, tratar de ser lo mejor persona posible. Algo muy diferente si lo comparamos, por ejemplo, hace unas semanas, que veíamos como el Atlético de Madrid decía que Ángel Correa habría sufrido un esguince por una patada que le habría dado Bellingham. Por cierto, en ese mismo partido vimos a Correa disputarlo con normalidad. A las siguientes semanas lo vimos también entrar en la convocatoria el siguiente partido. O sea que ridículo y lamentable. Es bastante llamativo, la verdad. Y solo me queda decir que definitivamente me alegro de haberme hecho del Real Madrid, y que da mucho orgullo definitivamente no ser como el Patético de Madrid y como el Palanca Fútbol Club, porque sinceramente imagínense que esto de Tchouaméni hubiese pasado, por ejemplo, con algún futbolista del Barça o con algún futbolista del Atlético de Madrid. Estarían aprovechándose para reventar los medios de comunicación, porque así funcionan, vendiendo el relato y tratando de inculpar al Real Madrid absolutamente todo. Por eso les digo, orgulloso de ser del Real Madrid. Y de estas palabras en las que Tchouaméni ha sido, creo que más que honesto, ha sido una persona normal dentro de esta sociedad, que bueno, es lo que está exigiendo, y por supuesto dentro de unos valores de un club que trata de perseguir la transparencia de la mejor manera posible. Y bueno chicos, vamos a ir comentando otras dos cositas ya que me he encontrado el día de hoy. Vamos a hablar sobre lo de Messi, el Balón de Oro, sobre el final, y también vamos a escuchar algo de Jude Bellingham, que me gustaría que escucháramos justo en este instante de lo que dice el inglés. Two very different goals. Which was your favourite? Probably the first one. I can imagine everyone battering me for the second one, saying, I know I get a lot of grief about scoring tap-ins, but you know, when everyone stood still, I was on the move, and you create your own look and your own opportunities, and I've done it again for the second goal. The first one was finally a bit better, a bit more classy, so yeah, I'll say the first one.
Bueno, ahí está lo que comentaba un poco Bellingham en la web del club. Dice que el segundo gol tal vez no fue el más estético, lo reconoce. Dice que de hecho le gusta más el primer gol porque es un poco más bonito. Pero habla muy bien de lo que hemos estado hablando durante muchísimo tiempo. Y es que se ha hablado mucho de lo que hace Bellingham o los goles que hace de rebote. Y él dice que el segundo, todos van a decir que le queda muy fácil anotar en tap ins, que significa marcar un gol fácil. Es una expresión que se utiliza en el idioma inglés y la verdad me parece muy llamativo porque es espectacular que les recalque a estos sinvergüenzas que, así como en el gol de Gundogan, que también es un rebote, y yo como aficionado al fútbol y trato de ser lo más transparente posible en este mismo canal, justo cuando hacía la reflexión del partido, decía que me parecía interesante y brillante cómo había estado de atento Gundogan, que se había acercado cuando estaba rodeado de futbolistas del Real Madrid. Incluso el que estaba más lejos de la jugada era Gundogan y es el que termina llevándose el balón porque ha estado atento. Y creo que es lo que resalta Bellingham aquí, de cómo se menosprecia a Jude porque meterá algunos goles así, pero es cierto lo que él comenta, para eso hay que saber estar. No es lo mismo estar que saber estar. Y me parece que excelente que Bellingham esté reventando los relatos de los culés porque es que son impresentables y les deja ese recadito ahí también de que, bueno, ha reventado el mito este de que solo solo marca goles de rebotes con el golazo que termina marcando ahí en Montjuic, y también afirma uno de estos mitos que es que le marca solo a equipos pequeños, y el pasado fin de semana quedó demostrado, solo le marca goles a equipos absolutamente mediocres como un equipo que juega por allá en una montaña de la ciudad de Barcelona. Bien, cerramos este video hablando un poco del Balón de Oro porque estamos a nada de que se cierre esto y de que se termine confirmando otro robo más, porque la verdad es interesante, un robo más de este amigo del Mundial y que la verdad deja algo muy llamativo porque me he querido rescatar dos tweets y los voy a leer con ustedes, se los voy a colocar en la pantalla y también les voy a colocar una pequeña reflexión personal. Y bueno, pues vamos a empezar a leer los tweets. El primero dice así: año 2021, aparece el premio Gerd Müller al mejor delantero para dárselo a Lewandowski y que Messi gane el Balón de Oro. Año 2022, desaparece el premio Gerd Müller porque Messi no es candidato al Balón de Oro. Año 2023, vuelve a aparecer por arte de magia el trofeo para compensar con algo a Haaland y darle el Balón de Oro de nuevo a Messi. Así de manipulado tiene el sistema. Otro tweet que me he encontrado por aquí bastante llamativo es uno que dice lo siguiente: penúltimo con el Inter de Miami en la MLS con un solo gol. Eliminado en octavos de la Champions con el PSG. No estuvo en el 11 de la UEFA, no estuvo en el 11 de la League One. No fue el MVP de la League One. 5 penaltis contra Argentina. Aún así, Messi ganará el Balón de Oro. Y es llamativo, yo quiero cerrar este video con una pequeña reflexión. Y es bastante sencillo. Yo antes, mucho antes de tener canal de YouTube y todas estas cosas, sufría mucho, y la verdad no tengo ningún problema en reconocerlo, porque sufría mucho cuando Messi ganaba un Balón de Oro o cuando el Barça ganaba algún título, pero honestamente de un tiempo para acá, sobre todo desde que se destapó el escándalo de Enríquez Negreira hace ya unos cuantos meses, yo creo que hace un año ya, de un tiempo para acá es que ya me da exactamente igual. Yo recuerdo claramente que cuando sabía que el Barça iba a ganar algo, que lo terminaba ganando, o que Messi iba a ganar el Balón de Oro, recuerdo que me desconectaba por días del fútbol, no leía ningún medio de comunicación, no abría redes sociales, me ponía sencillamente a jugar a la Play, lo que sea. Me desconectaba porque me jodía mucho y tengo que reconocerlo, pero de un tiempo para acá, sobre todo con el tema del Balón de Oro, lo del Barça, bueno, es que el Barça únicamente ganó la Liga el año pasado, pero realmente es que son ligas que han quedado ahí como medio. Pero hablando un poco de lo de Messi, yo ahorita estoy aquí súper relajado, sigo viendo redes sociales, me da exactamente igual. De hecho, me etiquetó un amigo que el octavo Balón de Oro, y le puse: amigo, felicitaciones. No entro en polémicas ya, porque es que el mundo de las personas que tienen dos dedos de frente, obviamente, excluyendo a estos tontos del Palancas y estos tontos argentinos, el mundo en general ya se dio cuenta de lo que significa este ser para el marketing y todas estas cosas. Ya el mundo se dio cuenta y por eso ya no me jodes, que me da exactamente igual, porque ya sé que todo esto es un entramado y una mafia absolutamente increíble, que bueno, el mundo del fútbol, por ser algo que produce tanto dinero, es evidente que haya mafia y corrupción. Creo que es de las cosas más normales que seguramente nos podamos encontrar. Pero bueno, no me enredo muchísimo más. Espero que hayan disfrutado de esta pequeña reflexión y espero que también estén como ustedes como yo, que les dé exactamente igual ya lo que pase con el señor de los balones robados. Déjame tu opinión en los comentarios, lo de siempre, like, suscripción a la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.